Seguimos en aplicación de la derivada, pero también debemos hacer un análisis de la gráfica que nosotros vamos a obtener. Así que para tratar de hablar acerca de las gráficas pares o impares, el análisis de hoy nos lleva a la paridad de una gráfica, explicando que paridad significa analizar si la gráfica resulta par o si la gráfica resulta impar. Para ello vamos a ir aplicando los mismos métodos que utilizamos para graficar la curva con aplicación de la derivada. Es decir, un análisis número 1 nos debe decir cuál es el dominio de la función. El dominio, en este caso, de la primera función x al cubo, vemos que es un monomio, es decir, un polinomio con un término. Por lo tanto, decimos que admite a todo número real. No hay ningún limitante. El recorrido, en realidad, también podríamos decir es un polinomio que acepta, pero no es par. Hay que analizar si la función es par en su potencia, pero vemos que es impar. Esto nos ayuda también a determinar que en realidad el recorrido será para todo número real. Luego vamos con el análisis, y como ustedes ya conocen, la segunda parte en una gráfica es analizar los cortes de la función. Y para eso hemos dicho que la función se le toma x al cubo es igual a 0. Y luego resolvemos la ecuación y al resolverlo sacamos raíz cúbica en el lado izquierdo, raíz cúbica en el lado derecho. Esto nos deja con que x es igual a 0. Es decir, tenemos un corte para la función y ese corte es en el punto 0, 0, que ya inclusive lo puede usted poner en la gráfica. Para esta función tenemos un corte. Luego, en el análisis de los puntos, vamos hacia los valores críticos. Para los valores críticos, como bien conocen, tomamos la primera derivada de la función e igualamos a 0. Así que la primera derivada de la función va a ser 3x al cuadrado. Esto igualemos a 0. Si es que resolvemos la ecuación, vamos a obtener que x al cuadrado es igual a 0 para 3, 0. Y si sacamos la raíz en cada término, igualmente tenemos que la primera derivada nos da un valor crítico en el punto 0. Y analizamos con la segunda derivada la misma función, sacando la derivada segunda e igualando a 0 también, cojamos la función derivada que es 3x al cuadrado y saquemos la derivada. La derivada será 3 por 2, 6x. Si es que igualamos a 0, igual la segunda derivada nos dará un valor especial que será el punto x igual a 0. Una vez que hemos sacado dominio, cortes, valores críticos de primera y segunda derivada, planteamos la tabla para la gráfica de la función. Es decir, tomaremos valores en el intervalo x, la función de x, la primera derivada de la función y la segunda derivada de la función, más las conclusiones. Y según eso, vamos a ir desarrollando el análisis. ¿Cómo hacemos los intervalos? Ya vamos repitiendo por enésima vez. Ahora tomamos el valor crítico único, que es el valor crítico 0. Es decir, en intervalo central, si es que hacemos nuestra recta numérica, 0 es el único valor, tendríamos que analizar x menores que 0, x igual a 0 y x mayores que 0. Hemos conseguido el intervalo. Por lo tanto, primer intervalo, x menores a 0,
luego x es igual a 0, luego x, 0 mayor que x, si quieren ponerlo así, o si no, tocaría x mayores que 0, si quieren poner menor y mayor. Repito, esto es ya cuestión de que el estudiante sepa decidir cuál de ellos, pero si quiere tomar 0 es menor que x, nadie lo va a quitar. Las dos formas son válidas. Entonces, saquemos una función para el valor izquierdo. A la izquierda del 0 podríamos tomar, ejemplo, menos 1. Si tomamos menos 1, dejémoslo ahí, y menos 2 allí. 1 y 2. Vamos a trabajar con la mitad de la cuadrícula, nos acomodamos a la escala. Listo. Con menos 1, el valor que obtenemos como punto, si reemplazamos en la función menos 1, obtendremos menos 1. Listo. Si reemplazamos menos 1 en la derivada, vemos qué es lo que pasa. La derivada es 3x al cuadrado, la primera derivada. Menos 1 al cuadrado nos da positivo 3, por lo tanto, la función en menos 1 es 3. Seguimos al reemplazar menos 1 en la segunda derivada, obtenemos el valor menos 6. Con eso ya podremos ir tomando las decisiones. Ahora bien, cogemos con x igual a 0, un corte es 0, 0, ya está analizado. Con f' de x si ponemos 0, pues el valor es también 0. Y cuando el valor es 0, recuerden que nos decía algo importante. Si sacamos con f2' y reemplazamos en la segunda derivada, el valor que obtenemos también es 0, un importante análisis allí. Tercero, tomamos un 0, un valor a la derecha de 0 que podría ser 1. Si tomamos 1 y reemplazamos en la función, el valor será 1. Si es que reemplazamos en la primera derivada, tendríamos 3 positivo. Y seguidamente, en la segunda derivada, reemplazamos 1 y tendríamos 6 positivo. Seguimos en el análisis y ya podemos sacar conclusiones. Si tomamos un valor a la izquierda, nos ha visto que la primera derivada es positiva. Entonces sacamos como conclusión que la primera derivada, la función debe crecer. Con la segunda derivada, vemos que la gráfica es cóncava, convexa. La curva va hacia arriba. Vamos con el punto de corte 0, 0, vemos que la primera derivada es 0, aquí decimos la pendiente es igual a 0, por lo tanto aquí tenemos o deberíamos tener un valor crítico que puede ser máximo o mínimo, pero un problema, aquí nos ha salido 0 y 0 no tiene signo, ni positivo ni negativo, así que no nos deja deducir si es que este es un punto máximo o mínimo y dejamos la conclusión para posterior. Después a la derecha de la gráfica 1, 1, la función también crece y tendríamos que 6 positivo, la función está de menos a más. Esto es importante porque como no pudimos decidir aquí si es un punto máximo o mínimo, ahora vemos que si la función está decreciendo y luego empieza a crecer o va en segunda derivada de menos para más, entonces aquí este punto es un punto conocido como el punto de inflexión. Además de que vimos que si desplazamos 0, el valor crítico en la segunda derivada,
nos da 0, esto es un punto de inflexión. Con eso hemos hecho el análisis y si quiere ya tiene usted la gráfica. Pero hemos dicho, es bueno sacar puntos adicionales para que la gráfica no quede muy corta. Y si sacamos puntos adicionales, pongamos uno a la izquierda, es decir, otro, pongámosle menos 2. Si usted reemplaza menos 2 acá, nos da menos 8. Si usted reemplaza más 2, esto nos va a dar 8. Tenemos 2 puntos extras. Y con eso podemos desarrollar toda la gráfica. Ubicamos el corte primero, que ya está. Luego pondríamos el punto menos 1 y menos 1 que iría aquí. Luego tendríamos el punto 1, 1 que nos lleva por este lado de la gráfica. Y pongamos de una vez el punto menos 2, menos 8. 2, 4, 6, 8. Estamos aquí. Y hagamos lo mismo con el adicional a la derecha. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Listo. Y podemos ya darle un trazo a la gráfica. Si unimos los puntos, vemos que esta función crece desde 0. Igual crece desde menos 8 hasta 0. Es decir, resulta ser una función totalmente creciente. Pero ojo, tenemos que analizar la paridad de la gráfica. Usted va a ver una propiedad aquí que si yo le pongo en el centro, este pedazo de gráfica es exactamente la mitad de este pedazo de gráfica. Como si pusiésemos un espejo inclinado, la mitad es espejo de esta otra mitad. Esta gráfica decimos que es una gráfica impar. ¿Por qué? Porque el vértice o el punto que se opone a la mitad del otro resulta ser el origen. El vértice que divide a la gráfica en dos partes iguales es el origen, no olvidar. Es una gráfica impar. Pero, ¿cómo podemos comprobar de otra manera? Y hay un dicho, si f de menos x es igual a menos f de x, la función es impar. ¿Cómo comprobamos? En donde tenga x, usted reemplace por menos x. Tenemos x al cubo es igual a x al cubo en un principio. Dejamos ahí. Pero estamos reemplazando la función aquí por menos x. Y acá se supone que debe ser igual al signo cambiado de la función. Como es base negativa, potencia impar, resulta que menos x al cubo es igual a menos x al cubo. Así hemos estado viendo que como la función resulta menos x al cubo, f de menos x es igual a menos f de x, entonces simplemente esta función tiene la característica de ser una función impar. Es la manera como se analiza la gráfica de una función en su paridad, aunque el resto del análisis ya lo tiene usted con la aplicación de la derivada. Hagamos ahora el análisis de la función cuadrática y aplicamos los mismos pasos, es decir, vayamos primero con el dominio de la función. Vemos igualmente que es un polinomio como acá, un polinomio. Por lo tanto, decimos que en todo polinomio se admite que el dominio o los valores posibles de x es todo número real. Pero la función tiene potencia par y ya no podemos decir que el recorrido también será par. Aquí hay que tener mucho cuidado y hacemos lo siguiente. En vez de f de x ponemos y es igual a
x al cuadrado. Y como saben, vamos a despejar x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado será igual a y, cambiando los términos. Luego, sacando las raíces del lado izquierdo y del lado derecho, se dice que x es igual a más menos la raíz de y. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa? Yo puedo sacar la raíz solamente de los números que sean positivos. Aquí entonces hay un impedimento. Si yo pongo un número negativo, ya no puedo sacar la raíz. Por lo tanto, se ha restringido la función. Y entonces decimos que el recorrido para esta función es solamente posible cuando y va de 0 y toma valores mayores a 0, es decir, va de 0 al infinito. De esa manera analizamos dominio, analizamos recorrido. Después nos toca analizar, como siempre, los cortes. Hacemos los cortes y diremos que la función x al cuadrado es igual a 0. Si es que la resolvemos, nos dará que x es igual a 0. Por lo tanto, tenemos un solo corte que es el punto en 0, 0. De la misma manera, vamos a sacar la primera derivada para la función y la primera derivada obviamente será 2x. Si es que igualamos a 0 para obtener el valor crítico, ustedes saben que x será directamente a 0 sobre 2, o en otras palabras, x es igual a 0. Por lo tanto, tenemos un solo valor crítico en donde x es igual a 0. Asimismo, reemplazamos con la segunda derivada, y la segunda derivada, si es que hacemos, es solamente x, y si es que le igualamos a 0, nos dará obviamente que x también es igual a 0. Es un valor importante que deberíamos tomar para reemplazarlo. En el tercer punto vamos a formar los intervalos, es decir, nos toca tomar intervalos en x, la primera función, la segunda función derivada, primero va la primera derivada, luego la segunda derivada y por último las conclusiones. Así, ustedes ven que en toda gráfica podemos aplicar esos mismos análisis. Como tenemos un solo valor crítico, 0 será el centro. Y entonces habrá que analizar para x menores que 0 y habrá que analizar para 0 menores que x. O si le quieren poner x mayores que 0, no hay problema, pero es importante ir con la onda de la gente. Entonces, tomemos un valor a la izquierda de 0, y un valor a la izquierda de 0 podría ser el valor 1. Si reemplazo 1 en x, 1 al cuadrado será 1, así que el punto primero es 1, 1. ¿Qué pasa si reemplazamos 1 en la primera derivada? La primera derivada es 2x. 2 por 1, 2. Por lo tanto, 2 es positivo. Y eso nos dice un valor para la función. A ver, estamos haciendo mal. Aquí es menos 1. Y entonces, menos 1 al cuadrado si da 1. Y acá debería ser 2 por menos 1, menos 2. Reemplazamos menos 1 también en la segunda derivada. Y la segunda derivada es x. Por lo tanto, me da un valor de menos 1. Seguimos en el análisis. Si tomamos x igual a 0, ya vimos que el corte es 0, 0 y nos dará el corte. Si reemplazamos 0 en la primera derivada, es 0. Por lo tanto, la pendiente aquí es 0 y deberíamos tener un valor crítico, puede ser máximo o mínimo. Y si reemplazamos en la derivada este valor crítico de la segunda derivada 0, y vamos a obtener que también es 0. Por lo tanto, ya podemos decir que este tiene algún valor
máximo o mínimo. Pero viendo que el cero de la segunda derivada no tiene signo, nos imposibilita decidir si el punto 0, 0 será máximo o será mínimo. Esperamos, como hicimos acá, a ver el resultado del tercer intervalo. Si tomamos un valor positivo, es decir, a la derecha, que podría ser 1, y reemplazamos 1, 1, me dará 1. Y si reemplazo 1 en la primera derivada, que es esta, me dará 2 positivo. El signo que nos importa es el signo más. Y si reemplazamos en la derivada, que es x es 1, entonces nos importa el signo más. Y con eso podemos nosotros obtener algunas conclusiones. ¿Qué me dice aquí en las conclusiones? Con el punto menos 1, según la primera derivada, la función tiene signo negativo. Y si tiene signo negativo, significa que la función decrece. Según el signo de la segunda derivada, es menos 1. ¿Qué significa aquello? Que la curva entonces será con. Y cuando el signo es positivo, significa con la segunda derivada que la función tiende a ser convexa. De este modo, trazando los puntos adicionales que hemos obtenido, al reemplazar menos 2, la función nos dará un valor de 4, y al reemplazar 2, la función nos dará un valor de 2, aquí estamos con una escala diferente, 2, 4. Entonces, puestos los puntos principales que hemos obtenido con menos 1, 1, con 1, 1, y el corte, que es único para la gráfica, terminaremos haciendo la gráfica de nuestra función, que resulta ser una función cuadrática. Importante analizar que desde este punto a este punto, es decir, en donde la abscisa es menos 2, hasta donde hemos calculado, hasta 0, la función decrece. Para analizar la gráfica, y que a partir del punto 0, 0 hasta el punto 2, 4, 1, 1, 2, 4, la función crece. Entonces, cuando le pidan en el trabajo en la universidad, ¿de dónde a dónde decrece según la gráfica? Esto va al infinito, pero estamos tomando desde el punto menos 2 hasta 0 y decimos la función decrece. ¿Qué intervalo del 0 hasta que nos señala la gráfica el punto 2? ¿Qué es lo que hace la función? Crece. Y usted puede analizar de acuerdo a las derivadas. Es como ven, se puede aplicar este proceso que se hizo para cualquier función polinomial, racional, cuadrática, etc. Se puede hacer el mismo proceso aplicando las derivadas.